El día de la boda de mi papá, encontré mi nombre en la mesa más lejana, con los primos que ni siquiera recordaba. Tuvimos que priorizar, dijo mi madrastra con una sonrisa. Mi hermanastro estaba sentado junto a mi papá, al frente. Así que solo dije, gracias por hacerlo tan fácil, y me fui. Semanas después, me rogarían que volviera. Desde hacía años sabía que mi papá no estaba orgulloso de mí. Nunca lo dijo directamente, pero se notaba en cómo hablaba de mí, o mejor dicho, en cómo no hablaba. Cuando alguien preguntaba por mi hermanastro, Carlos, sus ojos brillaban. Ah, Carlos. Está triunfando en los negocios, siempre con un nuevo proyecto, un nuevo éxito. Pero cuando preguntaban por mí, solo había un encogimiento de hombros y un vago. Ah, pues ella hace lo suyo. No era suficiente para él. No seguí el camino que quería, no busqué dinero ni poder. Elegí una profesión que, para él, no valía nada. Vivía una vida que le parecía pequeña, insignificante. Y por eso, durante años, fui un pensamiento de último momento. La boda solo confirmó lo que ya sabía. No esperaba ser el centro de atención, pero tampoco esperaba que me escondieran en la última mesa, entre primos lejanos que ni siquiera me reconocerían. Me quedé frente al plano de asientos, buscando mi nombre. Ahí estaban, mi papá y mi madrastra, Sofía, en la mesa principal. Carlos, su esposa, sus amigos más cercanos y socios de negocios, todos junto a él, como si fueran el corazón de la familia. Mi nombre, en cambio, estaba en la mesa 14, perdida entre gente que no veía desde que era niña. Por un segundo, pensé que tenía que ser un error, que mi nombre estaría en otro lado. Pero entonces Sofía, con su copa de vino en la mano y esa sonrisa dulce que escondía todo menos amabilidad, dijo, pues tuvimos que priorizar. Mi papá ni siquiera me miró bien. Estaba distraído en su conversación, como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de que su única hija estaba relegada al rincón más lejano del salón. Ese fue el momento. No la mesa, no la sonrisa de Sofía, sino esa indiferencia casual, como si no hubiera nada malo en tratarme así. Porque para él, no lo había. Me ajusté el vestido, respiré hondo y asintentí. Gracias por hacerlo tan fácil, dije, y me di la vuelta. No armé un escándalo. No golpeé puertas ni grité. Simplemente me fui. Nadie intentó detenerme. Caminé hacia mi coche, el sonido de mis tacones en el pavimento era lo único que se escuchaba. Lo más extraño fue que no me temblaban las manos. Durante años, había pensado que un momento así me destruiría, que me sentiría devastada o furiosa. Pero solo sentí alivio. Por primera vez, no tuve que preguntarme si estaba exagerando. Era real. Me habían dejado claro cuál era mi lugar, y por primera vez, lo acepté. Me quedé unos minutos en el coche, mirando el estacionamiento, esperando que mi teléfono sonara. Tal vez mi papá notando mi ausencia, tal vez mi tía preguntando qué había pasado. Pero no hubo nada. Seguían adentro, brindando y celebrando. Ni siquiera se habían dado cuenta de que me había ido. Y entonces me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era tan predecible. Encendí el motor y me fui. Con cada kilómetro que avanzaba, me sentía más ligera, como si hubiera dejado atrás un peso que cargaba desde hacía años. La verdad es que llevaba mucho tiempo preparándome para esto, aunque no lo supiera. Mi papá y yo nos habíamos alejado desde antes de Sofía, desde antes de que Carlos se convirtiera en el hijo que él siempre quiso. Todo empezó con mi elección de carrera. Era buena estudiante, ambiciosa, pero cuando le dije que quería ser enfermera, no se enojó, solo suspiró, como si acabara de tirar mi vida a la basura. Vas a trabajar horas interminables por un sueldo miserable, me dijo. Te vas a agotar. ¿Por qué no mejor ser doctora o algo que realmente valga la pena? Para él, ser enfermera era conformarme con menos. Nunca me apoyó después de eso. Nunca preguntó por mis clases, mis prácticas, mi primer trabajo en el hospital. Pero cuando Carlos empezó su negocio, mi papá invirtió en él. Hablaba de él con todo el mundo. Carlos estaba construyendo algo. Yo solo trabajaba. Siempre fue así. Cuando Carlos necesitaba ayuda, mi papá estaba ahí. Cuando yo necesitaba algo, recibía un sermón sobre resolver las cosas sola. Y lo hice. Trabajé mientras estudiaba, tomé turnos extras, pagué mi renta. Pero cada vez que salía el tema de mi trabajo, mi papá tenía algo que decir. ¿Turno de noche otra vez? Bueno, tú lo elegiste. ¿Sigues rentando? Debiste tomar mejores decisiones. Lo peor era que, a pesar de todo, seguía estando ahí para él. Cuando su presión arterial se disparaba, yo era quien se la checaba. Cuando se operó, fui yo quien se aseguró de que tomara sus medicinas.
Cuando necesitaba un doctor, yo organizaba sus citas. Y cada vez, él lo restaba importancia. No es que seas doctora de verdad, o no exageres, no necesito que me cuiden como a un niño. Debería haberme alejado entonces, pero no lo hice. ¿Por qué? Al final, era mi papá. Eso tenía que significar algo. Hasta que me quedé sentada en el estacionamiento, mirando mi teléfono en silencio, y entendí que no significaba nada. Y por primera vez, estuve bien con eso. Esa noche, nadie me buscó. Ni un mensaje. No sé por qué esperaba algo. Tal vez un intento tardío de arreglar las cosas, un ¿dónde estás?, de mi papá, o un mensaje de Sofía fingiendo que todo era una broma. Nada. Llegué a casa, me quité los tacones, pedí comida y pasé la noche como si fuera cualquier otra. Y me sentí bien. No enojada, no triste, solo en paz. Pero al día siguiente, llegó el primer mensaje. Era de mi tía Laura. Oye, ¿estás bien? Supe que la gente ya se había dado cuenta de mi ausencia. Lo ignoré. Luego llegó otro de mi primo Mateo. ¿Pasó algo? Te vi irte temprano. También lo ignoré. Finalmente, un mensaje de mi papá. Necesitamos hablar. Ni una disculpa, ni un lo siento si te sentiste excluida. Solo eso. No respondí. Pasé los siguientes días esperando que me invadiera la culpa, pero nunca llegó. En cambio, me sentía más libre. Fui al trabajo, tomé turnos extra, salí con mis amigos. Por primera vez en años, no estaba reviviendo viejas conversaciones en mi cabeza, preguntándome si había sido demasiado sensible. Una semana después, mi tía me llamó. Tienes que hablar con tu papá. No dije nada, solo esperé. Suspiró. Está en el hospital. Casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque, por supuesto, estaba bien, aclaró rápido. Pero necesita ayuda. No había más. No aún se siente mal por lo que pasó, solo necesita ayuda. Supe lo que venía. Resulta que mi papá había ignorado sus síntomas por mucho tiempo. Presión alta, estrés, complicaciones con sus medicinas. Antes, yo me habría dado cuenta a tiempo. Yo habría estado pendiente, recordándole que fuera al doctor, asegurándome de que se cuidara. Ahora estaba en el hospital, y yo no contestaba sus llamadas. Y de repente, eso importaba. Los siguientes días fueron un drama familiar. Sofía me llamó, no contesté. Carlos también, lo ignoré. Mi tía intentó de nuevo. Mira, entiendo que estés molesta. Levanté una ceja. ¿Ah, sí? Dudó. ¿Sabes cómo es él? No dice las cosas como suenan. Solté el aire. Oye, pongámoslo a prueba. Dime entonces qué quiso decir. Silencio. Porque no podía. Porque él sí había querido decir todo lo que me dijo. Cada comentario, cada vez que me hizo sentir menos, lo había dicho en serio. Y ahora me necesitaban. Recibí otro mensaje esa noche. Hija, necesito hablar contigo. No un perdón, no un me equivoqué, solo necesito. Apagué mi teléfono. Una semana después, lo dieron de alta. El problema era que necesitaba cuidados constantes. Y adivina qué, eso cuesta. Antes me tenía a mí. Yo lo hacía todo gratis. Checaba su presión, vigilaba sus medicinas, me aseguraba de que siguiera las indicaciones del doctor. Ahora tenía que contratar a alguien, y no podía pagarlo. Sofía lo intentó una última vez. Creo que deberíamos dejar el pasado atrás. Casi me atraganto con mi café. ¿Así? ¿Y cómo le llamas a lo de la boda, cuando me sentaste con los primos lejanos? Silencio. Entonces, ¿qué soy? ¿Familia o una parienta lejana a la que ignoran hasta que necesitan algo? No es justo, dijo. Tampoco lo fue tu plano de asientos, respondí, y colgué. Dejaron de llamarme por un tiempo. Pensé que era el final, que encontrarían otra solución o que mi papá aceptaría que no volvería solo porque le convenía. Pero entonces Sofía apareció en mi trabajo. Era una tarde tranquila en la clínica. Estaba terminando unos papeles cuando escuché su voz en recepción. Vine a ver a mi hijastra. Es urgente. Cerré los ojos y respiré hondo. La recepcionista ya le decía que necesitaba cita, que no se permitían visitas personales durante el turno. Pero Sofía tenía esa manera educada pero insistente de hablar que siempre le funcionaba. Salí antes de que armara un escándalo. ¿Qué haces aquí?, pregunté, con los brazos cruzados. Sonrió como si fuéramos viejas amigas. Solo quería hablar. Ya hablamos por teléfono, ¿recuerdas?, respondí. Esto no es por mí. Es por tu papá. Levanté una mano. No,
No puedes usarlo así como si eso fuera a cambiar algo. No está bien. Está peor. No podemos pagar un cuidador a tiempo completo. Me reí. Sí, ya sé. Eso pasa cuando ignoras tu salud por años. Suspiró. Está empeorando. No es momento para rencores. Es tu padre. Silencio, porque no había nada más que decir. Quería que me sintiera culpable, que recordara mi lugar y volviera como si nada hubiera pasado. Pero ya no era esa persona. Si necesita cuidados, contraten a alguien. Si no pueden pagarlo, pídele a Carlos. Él es el exitoso, no. Su mandíbula se tensó. Está ocupado. Casi me reí de nuevo. Ah, ya veo. Pensé que sería algo así. Me di la vuelta para irme. Me agarró del brazo. Le debes algo, siseó, bajando la voz para que nadie más la escuchara. Retiré mi mano. No, no le debo nada. Y me fui. Pensé que era lo último, pero no lo fue. Una semana después, mi papá me llamó. Casi no contesté, pero la curiosidad pudo más. Hola, dijo después de un silencio. ¿Qué quieres? Pregunté, recargándome en el mostrador. Sofía dijo que habló contigo. Sí, lo hizo. Más silencio. Creo que deberíamos hablar en persona. Me reí. Ah, ¿ahora quieres verme? Ignoró mi comentario. Pasa por la casa. Cenaremos. Solo nosotros. Miré el reloj. Sabes, si me hubieras invitado a cenar hace un año, me habría emocionado. Silencio. Pero los dos sabemos que esto no es por la cena. Suspiró. Solo ven. Contra mi mejor juicio, acepté. Al día siguiente, fui a la casa. Era raro estar ahí de nuevo. Nada había cambiado, pero ya no se sentía como un hogar. Mi papá ya estaba en la mesa cuando entré. El olor a comida para llevar llenaba la habitación. Ni siquiera había cocinado. Nunca lo hacía. Me senté. Comimos en silencio unos minutos. Finalmente, habló. ¿Y el trabajo? ¿Cómo va? Casi me río. No te importa mi trabajo, papá. Hizo una mueca. No es cierto. ¿Ah, no? Porque la última vez que revisé, pensabas que era una pérdida de tiempo. Se frotó la sien. Mira, no te llamé para pelear. Entonces, ¿para qué? Necesito tu ayuda. Ahí estaba. Dejé el tenedor. ¿Quieres decir que necesitas cuidados médicos gratis? No lo pondría así. ¿Cómo lo pondrías? Se movió en su silla. Solo pensé que, como sabes de esto, podrías ahorrarnos dinero. Suspiró. ¿Por qué lo haces tan difícil? Parpadeé. ¿Sabes qué es gracioso? Eso es justo lo que yo pensaba. Cada vez que te ayudaba, cada vez que cuidaba de ti cuando nadie más lo hacía, y aún así me tratabas como si no valiera nada. Su expresión se endureció. No es justo. No, no lo es. Señalé alrededor. ¿Dónde estaba esta preocupación en la boda, cuando Sofía me sentó atrás como si no importara? ¿Dónde estaba cuando me dejaste que ella hiciera eso? No respondió. Negué con la cabeza. No quieres una hija. Quieres una enfermera gratis. No es así. Entonces, ¿qué es? ¿Qué quieres de mí, papá? Abrió la boca y la cerró, porque no tenía respuesta. Esa fue la última vez que lo vi. Me mandó unos mensajes más, los ignoré. Luego dejaron de llegar. Unos meses después, supe por mi tía que finalmente contrató a una enfermera de verdad, una que cobraba por hora. Y adivina qué, apenas podía pagarla. Carlos no ayudó. Sofía se quejaba del costo, pero se negaba a cuidarlo ella misma. Yo estaba exactamente donde quería estar. Un año después, recibí un mensaje de un número desconocido. Tu papá está en el hospital otra vez. Pensé que debía saberlo. Miré la pantalla por mucho tiempo. Luego bloqueé el número y no miré atrás. 2 años después, casi no pensaba en mi papá. No de verdad, no de esa forma de tal vez debería ver cómo está. De vez en cuando escuchaba algo por la familia, su salud no era buena, andaba mal de dinero, Sofía estaba estresada. Pero ya no era mi problema. Y estaba bien con eso. En realidad, estaba mejor que bien. Mi vida era más fácil sin el estrés constante, sin la presión de demostrar mi valor, sin el agotamiento de intentar ser aceptada por quienes no me apreciaban. Mi trabajo seguía siendo duro, los turnos largos, pero me gustaba mi vida. Tenía amigos de verdad, gente que sí me valoraba. Viaje, ahorré para las cosas que me importaban. Mientras tanto, mi papá tenía justo lo que había elegido,
Una esposa que solo estaba ahí porque no tenía a dónde más ir, un hijo demasiado ocupado con sus negocios para siquiera devolverle sus llamadas, y un montón de deudas médicas. Un día, mi primo Mateo me escribió: sé que no quieres saber esto, pero está mal. Estaba en mi sofá, mirando el mensaje. Mateo y yo nunca fuimos muy cercanos, pero siempre fue de los pocos que notaba las cosas. Pensé en ignorarlo, pero, en contra de mi mejor juicio, respondí: ¿qué pasa? Tu papá está quebrado. Tuvo que vender la casa. Parpadeé. Esa casa no era cualquier propiedad. Era la que había conservado después del divorcio, la que había remodelado con Sofía a lo largo de los años. Amaba esa casa. ¿Y ahora dónde está?, pregunté. En una renta pequeña. Le ha pedido dinero a todos. Solté el aire. No había preocupación, ni disculpas, solo otro intento de sacarme algo. Estuve a punto de ignorarlo, pero respondí: ¿qué tan mal está? Mal. Nadie lo visita. Ni Carlos. Asentí. Sonaba justo. 3 meses después, me topé con Carlos en una cafetería. Estaba esperando en la fila cuando lo vi. Traje caro, reloj de diseñador, esa confianza que solo tienen quienes nunca han tenido que esforzarse por nada. Me vio antes de que pudiera esconderme. Mira quién está aquí, dijo con una sonrisa, como si fuéramos viejos amigos. Le hice un gesto educado. Carlos. Miró mis uniformes de enfermera. ¿Sigues con lo de la enfermería, Resoplé por la nariz. Sí. ¿Sigues ignorando las llamadas de papá? La sonrisa se le borró. ¿Qué quieres que haga?, dijo después de un momento. Él se metió en esto solo. Incliné la cabeza. Le dio todo a ti, y ahora ni siquiera le das un poco de ayuda. Se burló. Tú tampoco lo ayudaste. No, porque me trató como basura. ¿Cuál es tu excusa? No respondió, porque no tenía una. 6 meses después, supe por Mateo que mi papá se había mudado a un asilo. Uno malo, de esos que apenas cumplen con los estándares de salud, pero era lo único que podía pagar. ¿En serio Carlos no ayuda?, pregunté. Nope, ni siquiera lo visita. Asentí. Sonaba justo. Pensé en ir una vez, solo para ver cómo estaba, si había cambiado. No fui, porque ya sabía cómo terminaría, sin disculpas, sin reconocimiento de que había hecho algo mal. Solo esperaría que arreglara todo, que volviera a mi antiguo papel. Y eso no iba a pasar. Un año después, estaba en la sala de descanso del trabajo cuando salieron las noticias, un segmento de negocios, una nota sobre la última empresa de Carlos. Lo entrevistaban en una oficina elegante, hablando de expansión, inversiones, todo el dinero que estaba ganando. Miré la pantalla, porque este tipo, este millonario, no podía ni dar un peso para ayudar al padre que lo había favorecido siempre. Y mi papá lo había elegido a él. Lo había priorizado. Ahora estaba en un asilo destartalado, luchando solo, mientras Carlos prosperaba, y yo también. Y entonces lo entendí, yo había ganado. No de manera vengativa, sino de verdad. Había construido una vida para mí. Mi papá había construido su futuro basado en el favoritismo, en menospreciarme, en no valorarme. Y ahora vivía las consecuencias de eso. No era venganza. No era karma. Era solo el resultado de sus propias decisiones. Recibí un último mensaje de Mateo. Tu papá falleció anoche. Solo quería que lo supieras. Miré el mensaje por mucho tiempo. No lloré. No sentí alivio. Solo no sentí nada. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Respondí: gracias por avisarme. Luego guardé mi teléfono y me preparé para mi turno. Porque, a diferencia de mi papá, yo aún tenía gente a quien cuidar.